Bueno, buenas tardes. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos la presentación del libro que ya hace un tiempo atrás fue expuesto. eh, un libro que recopila mucha de la información de que da muy temprana edad. La mamá de doña Janina Robinsky tiene una gran historia y traslada toda esta historia doña Yanina, la hija, a este libro. Y doña Sarita Robinsky, que es la protagonista en este libro, que por cierto tiene una de las particularidades en este libro que se encuentran en el lomo, una partecita un poquito gris o oscura. No es un daño del libro, sino simplemente es una parte en la cual la autora, doña Janina Robinsky, quiere comentar a partir de los relatos de la mamá, doña Sarita, el por qué se da esa parte oscura de la historia. Nos va a comentar un poco el por qué Montaña de Acerrín. Doña Janina Robinsky es autora costarricense, también es hija de, lamentablemente, de nuestro desaparecido autor costarricense de obras de teatro, en el cual muchos de nosotros hemos podido leer, que fue don Samuel Robinsky, el señor don Samuel Robinsky. Doña Janina Robinsky Hiberstein nace en San José en 1960, es periodista y escritora y traductora, estudió química en la Universidad de Costa Rica y obtuvo una maestría en periodismo por la Universidad de California en Berkeley. Diferentes biografías de ella se encuentra detrás en la penúltima página del libro y está a disposición de ustedes por la editorial EUNET. Bueno, sin más preámbulo, podemos empezar con doña Yanina. Listo. Casi no se te escucha. ¿No me escuchan? Ahora sí, ahí sí. Ok. Bueno, pues un gusto saludarlos a los tres. Este, ya que estamos en un grupito pequeño, me gustaría que lo hiciéramos tan, eh, tan interactivo como sea posible. Así que si ustedes quieren hacerme una pregunta o algo, le avisan a César para que les toque el micrófono. Lo que decía era que quiero hacerlo lo más interactivo posible, pero déjenme comenzar con un poquito de historia. Este libro lo escribí hace 2 o 3 años, porque sentíamos, tanto mi mamá como yo, dos cosas. Primero, que era importante compartir esta historia porque relata un momento de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, que nos afecta a todos y que, bueno, espero que no se vuelva a repetir nunca. Pero para que la historia no se repita, la gente debe conocerla. Entonces, parte de la idea era compartir lo que le pasó a mi mamá y pensamos que por ser ella costarricense, le iba a llegar más al público costarricense que las historias que ya conocemos sobre la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda razón es que mi papá, que como César les dijo, fue un escritor muy conocido, particularmente dramaturgo, siempre insistió que esta historia había que contar, que era extraordinaria y que el mundo debía conocerla. Yo siempre pensé que debía escribirla él, pero se nos fue. Y sentimos, tanto mi mamá como yo, que teníamos esa deuda como de contar la historia. ¿Por qué lo pensamos tanto? Porque se pueden imaginar lo doloroso que era para mi mamá recordar esa época de su infancia tan terrible. Pero se decidió, muy valiente, y nos sentamos muchas horas a conversar. Yo grababa las conversaciones, le pedía que me contara lo que recordaba y luego
pues yo las transcribía y empezaba a buscar material de complemento, historia, otros libros, otras personas que me comentaron. Y le fui dando forma al libro. Se lo enviamos a doña Inés Trejos, que es miembro del Consejo Editorial de la UNED, para ver si le parecía que era algo publicable, porque para mí eran simplemente unas entrevistas a mi mamá para compartir con mis sobrinos y con la familia. Pero doña Inés nos dijo que recomendaba que lo publicáramos. Lo compartí también con un gran amigo de la familia, don Sergio Ramírez, un gran escritor centroamericano, y don Sergio también le insistió a mi mamá para que lo publicara. Entonces, bueno, al final de cuentas, lo trabajamos un poco más con la editora literaria de la UNED y con un editor gráfico. Y para mí ambos hicieron un trabajo extraordinario. En la parte gráfica, el libro está diseñado con mucho cuidado para que la lectura sea fácil y ágil. Hay mucho espacio, hay fotos. Me puse a hacer una investigación profunda de toda la historia fotográfica de la familia. Entonces encontré fotografías de mi mamá con una prima o con sus hermanos en Polonia durante la guerra, y todo eso está reunido en el libro. Entonces creo que tiene valor desde el punto de vista estético, gráfico y por supuesto como historia. Ahora, brevemente, la historia de mi mamá es, ella nació en Costa Rica de padres polacos que se habían venido aquí antes de la guerra, buscando oportunidades económicas, porque toda Europa estaba sufriendo de la época después del crack económico. Entonces la situación en Europa era terrible y había mucho antisemitismo. Entonces, para una pareja de judíos era todavía más difícil. Entonces ellos se vinieron a Costa Rica y estuvieron unos años aquí. Y mi mamá nació aquí, nació en San José, pero por razones de trabajo mis abuelos se fueron a Limón y pasaron una temporada ahí. Y cuando mi abuela volvió a quedar embarazada, la familia le sugirió que regresaran a Europa, porque ellos tenían fábricas, tenían posibilidades de darles trabajo. Y aquí en Costa Rica no les estaba yendo muy bien. Manejaban una tienda, la tienda estaba a punto de quebrar, entonces se fueron para allá. En el barco nació mi tía, que entonces no sabían muy bien qué nacionalidad darle, pero como estaba en aguas francesas, la hicieron francesa. Y el capitán del barco fue quien la bautizó y quería que le pusieran su nombre, entonces se llamó Rosa Luisa. Y bueno, pasaron unos meses en Francia donde tenían familia y luego se fueron a Varsovia. Y en Varsovia les agarró la guerra. Entonces, en el libro cuento cómo mi mamá a los 7 años, por primera vez, oyó un bombardeo que cayó tan cerca que toda la gente del edificio donde vivían se tiró escaleras abajo para esconderse en un sótano, y como eso se fue repitiendo día tras día, y entonces a los 7 años por primera vez ella sintió pues, que su vida estaba en peligro sin entender muy bien por qué. Después de eso, pues no voy a contar toda la historia, pero vivieron en el gueto y
decidieron los padres que los niños iban a estar más seguros si los sacaban del gueto. Entonces los sacaron escondidos en carretas con comida y paja encima, poco a poco separados. Mi mamá salió con su hermanita y con una primita, y ella era la mayor, entonces salió además a los 8 años con el mensaje de que tenía que cuidar a sus hermana y prima menores. Y estuvieron escondidas en un lugar, las denunciaron, tuvieron que salir huyendo, las separaron, las escondieron en otros lugares, y en uno de ellos pasó una situación terrible que es la que le da el nombre al libro. Yo había pensado leer un pedacito de esa historia, la de la montaña de Así, pero no sé si iba a ser muy aburrido o sigo contando. Jimena, que sos la que veo, tal vez, tu opinión. Sí, me parecería muy provechoso porque justamente yo me estaba pensando la razón del título, que de dónde venía. Y también, bueno, usted ahora nos explicó que, bueno, como la parte previa, ¿verdad? Ya la redacción ya como más formal del libro. Pero lo que no me queda claro, ¿verdad? Es, bueno, ya sabemos que es una historia como biográfica, pero está contada como más como tipo cuento o como una novela. Eso, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es su perspectiva? Ok, gracias, Jimena. Excelente pregunta. Fue muy difícil porque yo quería que fuera prácticamente mi mamá contando su historia, o sea, autobiografía, casi que textualmente lo que ella contaba, pero quedaba un poco desconectado. Y entonces hay una combinación de la historia que cuento yo como hija y lo que ella comenta de su propia historia. Hay lo que le indicaron como novela, aunque es basado en la vida real, pero está escrito como una novela. Y déjame ver, voy a leer entonces ese pedacito. Doña Yanina, ¿cuánto tiempo duró tu mamá en el gueto? Porque si bien es cierto, hemos visto recopilaciones cinematográficas, por ejemplo, bueno, voy a decirlo, por ejemplo, el del pianista, donde se ve una recopilación histórica muy profunda del gueto, y bastante tiempo hubo muchas personas polacas y también de otras nacionalidades, pero más que todo polacas, estuvieron en el gueto. ¿Cuánto estuvo doña Sarita después de haber arribado al lugar? Vivieron aproximadamente 2 años antes de salir, porque la primera etapa los judíos trabajaban en el gueto y todavía no sabían lo que pasaba con los que convocaban y deportaban. Sabían que mucha gente desaparecía, pero les habían dicho que iban a campos de trabajo y no se preocuparan tanto. Cuando ya empezaron a oír que lo que pasaba con la gente que convocaban los nazis era que los mandaban a campos de exterminio, entonces mis abuelos ya decidieron sacar a las niñas de ahí y correr ellos el riesgo. Entonces, aproximadamente 2 años, pero ella cuenta que veía muy poco lo que pasaba porque como niños no los dejaban salir, no había colegios, era una cuarentena como esta que estamos viviendo, solo que salir a la calle les podía costar la vida directamente, no después de 2 semanas de enfermedad. Entonces, 2 años para contestar preguntas así. Después de eso estuvo como 1 año y medio pasando de un escondite a otro. Entonces, en uno de esos escondites llegó con una prima. La prima tenía 3 años menos que ella. Para ese entonces mi mamá tendría 9 años.
Era una casa muy bonita de un arquitecto que tenía 2 pisos y encima del segundo tenía una especie de ático donde guardaban madera, carbón para calentarse en invierno. Y la madera de ese ático, el piso, tenía como un entrepiso, había un espacio vacío entre las tablas y el piso, la base del piso. Entonces la señora de la casa les había explicado a los niños que si llegaban los nazis iban a subir ahí y ella iba a levantar unas tablas, las niñas se iban a acostar en ese pequeño espacio, las iba a cubrir con madera y le iba a poner carbón o acerrín o lo que tuviera más. Y entonces, pues pasó. Después de unos, no sé, 2 meses de estar ahí, estaban muy contentas las niñas porque había un patio interior y entonces podían salir en las noches, refrescarse. El caso es que algún vecino las vio y las denunció. Y de repente llegaron los nazis. Entonces, esto lo cuenta textualmente. Apenas había logrado taparlos con el acerrín, que ya la Gestapo tocaba la puerta. La señora bajó rápidamente, guardó la escalerilla y fue a abrir la puerta. Los nazis entraron gritando que sabían que en esa casa había niños judíos escondidos y venían a buscarlos. Ella les dijo que ahí no había nadie, que su hijo estaba en la escuela, su marido en el trabajo, pero ellos no le creyeron. Y se quedaron en la casa buscando, rebuscando, abriendo, cerrando puertas, moviendo muebles, tirando cosas. En eso regresó el hijo, que estaba en la escuela, y lo llevaron aparte para interrogarlo. Le preguntaron dónde estaban los niños judíos, pero él sabía que no podía decir nada, porque si se enteraban que estábamos ahí, los mataban a ellos también. El muchacho estaba muy bien adiestrado y les aseguró que no había nadie más en la casa. Los nazis sacaron pistolas y amenazaron a la madre, diciéndole que si no les decía dónde estábamos, mataban al niño. Pero ella se mantuvo firme. No, aquí no hay nadie más que nosotros. Ahí voy a parar de leer, pero la historia es que se quedan horas los nazis ahí y en algún momento descubren el ático y suben y empiezan a rebuscar y las niñas están debajo del piso y sienten como se mueve el piso con las botas, con el peso de la gente y no pueden ni respirar. Ellos levantan tablas, revisan el entrepiso, pero por un milagro deciden no quitar la montaña de acerrín que hay ahí cubriendo el pedacito de piso donde están ellas y se van amenazando con que van a regresar. El caso es que pues puede decirse que esa montaña de acerrín fue lo que salvó a mi mamá y a mi tío, y de ahí el nombre. Y también mi mamá al final, en una de sus reflexiones, dice que es irónico que una montaña de acerrín la salvó del reino de los 1000 años que prometía ser el gobierno nazi, y que más bien ella en su vida logró verlo desmoronar como una montaña de acerrín. Perfecto. Yo quiero acotar una cosita, doña Yanina. Bueno, no sé si me ven en el Zoom. Justamente eso se encuentra en el título de Una montaña de acerrín en la página 43. Bueno, no sé si se ve bien la imagen,
de la fotografía de Sarita y Shifra. Justamente dice en la fotografía, en la casa de la montaña de Aserrín, escondite delatado por vecinos, Polonia 1942. Y bueno, es la parte justamente que me adelanté un poquito en la introducción, que es la parte un poquito oscura o la que tiene oscuridad en el libro. Y en la página 43, para quitarte unos segundos, justamente todo eso y la 42 hay como una antítesis o una de lo que iba a pasar, ¿verdad? Y de lo que estaba pasando justamente. Me perdí un toquecito, no sé si mencionaste una anécdota que una vez te escuché de, de la cuestión de los soldados que no pudieron ver, o no sé si me adelanté, este, si nos puedes mencionar de lo que pasó con Shifra y la manchita. Sí, pues mi tía Cifra era muy chiquita, tendría 4 años, se durmió. Pasaron tantas horas ahí que ella en algún momento se durmió y dormida se hizo pipí. Y la manchita empezó a aparecer en el cielo raso donde estaban los nazis. Entonces mi mamá estaba a la par de ella rezando porque los nazis no levantaran la mirada y no vieran esa mancha. Y tuvo la suerte de que no la vieron, pero sí fue terrible el susto, estar oyendo los gritos, las amenazas y saber que ahí había una mancha que las delataba. Sí, son muchas anécdotas que nos cuenta el libro. eh, y hay muchas más de las cuales, de las cuales tenemos también eh, más adelante en el libro. Eh, Incluso hay una de las partes que más, bueno, no lo voy a decir todo porque me gustaría que lo puedan adquirir y lo puedan tener para poderlo comprar y ojalá lo puedan tener. Pero muchas de las anécdotas, incluso una de las que me gusta también es el ruido de botas, el título El ruido de botas que se encuentra debajo de esta fotografía, donde va Sarita en Lodz con sus tíos Aaron y Regina Flint en el 45, justamente Poloni. Es una historia muy bonita también. Y bueno, ya nos quedan muy pocos minutos. No sé si hay algunas preguntas. Igual, nada más quiero acotar. Bueno, está la portada del libro, ¿verdad? Está la portada del libro de Una montaña de Serín por doña Janina Robinsky Hibenstein. Lo venden a EUNET, me parece. No sé si hay algunas editoriales perdón, otras casas que lo estén vendiendo. Creo que por internet, es decir, no está como ebook, pero uno lo puede comprar y creo que se lo envían. Una cosa rápidamente, sí tengo una pregunta, doña Yanina. Después pasa todo un montón de cosas después de esto. Incluso a la avenida, a Costa Rica no había pues una escuela judía, no había una educación hebrea en la cual pues los niños de las familias que venían corriendo, ¿verdad? Inmigrando de otros países, no solamente de Polonia, sino que de la vieja Europa y otros, se enfrentan con otros problemas y con otros, no solamente socioeconómicos, sino que también culturales. Entonces, bueno, muy brevemente, cuando mi madre regresó a Costa Rica, no había estado nunca en una escuela, hablaba polaco y entró al colegio de señoritas. Bueno, antes de entrar al colegio de señoritas, la inscribieron en la escuela Perú y le tocó hacer toda la primaria en un año. Ella había estudiado cosas con la gente con la que se quedaba, pero nunca había estado
entonces sacó en 6 meses la primaria y entró al colegio de señoritas y se hizo amiga, sí tuvo una vida bastante tranquila, normal. La historia más importante para mí de esa época es que se reencontró con mi papá. Ellos se conocieron de niños antes de que mi mamá se fuera de Costa Rica. De hecho, en el Las libro mamás atrás está. decían siempre que cuando fueran grandes los iban a casar. Y resultó cierto. Pero pasaron muchos años hasta que se encontraron. Pero el día que ellos volvieron de Polonia, mi papá fue entre la gente que fue a recibirlos al aeropuerto de La Sabana. Entonces él cuenta donde la ve bajarse del avión y se enamora de inmediato. Y entonces, pues todas las anécdotas de cómo se casaron jovencitos, él todavía era estudiante, se fueron juntos a estudiar a México y regresaron ya con un hijo y entraron de inmediato en el mundo cultural de Costa Rica. Entonces tenían, además de la vida de la comunidad judía, una vida muy integrada con la cultura nacional. Y bueno, yo creo que así lo puedo resumir. Y bueno, qué bendición, qué dicha que usted pudo realmente plasmar ese deseo de su papá, ¿verdad? De esta historia para que las futuras generaciones, futuras, que tal vez ni siquiera vayan a conocer tan pronto lo que fue la historia de la guerra, tengan la oportunidad de vivir a través de las palabras todo lo que fue. Más bien el libro se queda corto con tanta historia que debe de tener su mamá y su familia para compartir. ¿Ustedes tuvieron algo que ver como con el diseño de la portada o fue como ajeno el diseño? Porque ahí yo veo como las fotografías, la niña, pero la del fondo es como adolescente. Y el significado como de las líneas del tren. Muy observadora, Jimena. Sí tuvimos que ver, aunque es obra de este editor gráfico, que para mí es un gran artista. Las 2 fotos son de mi mamá. La niña pequeñita es en Costa Rica, y la chica que se ve en gris al fondo es una foto de cuando estaba en Polonia. La línea del tren fue una idea del editor porque pensó que eso, pues como cuando uno habla de la guerra y de lo que pasó con los judíos, piensa en las líneas del tren donde llevaban a los judíos a los campos de concentración. Entonces es una mezcla y la parte de adelante es en color para compartir una imagen de esperanza y de alegría, y lo de atrás en un gris oscuro, como fue esa parte de la historia. Y es lo mismo que decía César, de que todo lo que sucede en la época de la guerra aparece como manchado, los papeles. Okay. Se ve aquí, ¿no? Sí. Y incluso una amiga me llamó a decirme que seguro los habían guardado en un lugar muy húmedo y estaban llenos de moho. Entonces, pues muchas gracias por tus palabras, porque de verdad me llega mucho que sintas eso de que es una historia que hay que compartir. Estoy totalmente de acuerdo, porque los que no conocen la historia, como dicen, están condenados a repetirla. Y nadie quiere repetir eso. Sí, muchas gracias, doña Yanina. Quedo convidada en leerlo y compartirlo con mis amigos lectores. Muchas gracias. Gracias a vos y ojalá que lo disfruten. Ahora que usted comentaba sobre que los nazis estaban como a punto de descubrirlos, ¿verdad?, donde estaban refugiados, me recordó mucho cuando Ana Frank, ¿verdad?, estaba refugiado con sus amigos, con sus papás, con su hermana. Me recordó mucho eso, pero
sí, la verdad que me encantan todas estas historias y como dice Jimena, el libro se queda muy corto a lo que verdaderamente pasó, ¿verdad? Más allá de lo que usted comenta, lo que usted escribió en el libro. Otra cosita, un comentario es que yo también estuve en el colegio de señoritas. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Hace como prácticamente 6 años salí de ese colegio. Es un colegio sumamente muy bueno, sí. Y estoy muy interesada en comprar el libro y recomendárselo a mis amistades, ¿verdad? Muchísimas gracias, Bianca. Espero que lo disfrute y también muy bien visto lo de Ana Frank. De hecho, a mí me gusta decir que esta historia es Ana Frantica y con final feliz. César, a vos muchas gracias por esta invitación. Siempre es un placer verte y organizas unas actividades muy lindas y aprecio mucho. Bueno, no, muchas gracias a usted, doña Yanina. La verdad es que, como dijo Jimena y como dice el libro, esto va para trascendencia para otras generaciones. Y no, gracias a ti. Bueno, doña Yanina la conozco ya hace ratillo, y siempre muy anuente. También ella nos ha puesto aquí en la última parte, penúltima parte, porque ya nos queda un minuto. Que publicó el libro En la isla del diario de viaje y la novela Nikki, que eso fue en el 2007 y la anterior en el 96. Bueno, ahí están unas publicaciones de doña Yanina, ojalá se puedan ustedes adquirir. Doña Yanina, muchas gracias de nuevo. Bueno, este video, este en vivo va a quedar grabado para los chicos y chicas de Urusi High School que lo puedan ver después, que por algún motivo no pudieron en algún momento conectarse. Les agradezco a Jimena, a Bianca y a Yanina por el tiempito, así que no sé si tienes algún mensaje final. Bueno, ya que mencionaste los otros libros, tal vez para decirle a las chicas de qué se trata, porque son muy diferentes. La isla es un diario a un viaje a la isla del Pop. Yo fui allá como voluntaria y estuve un mes y es una experiencia transformadora. Entonces, se los recomiendo. Y el otro es una novela pensada en jóvenes como ustedes, y a la que estoy empezando a escribir una segunda parte. Y Perfecto. de nuevo, muchísimas gracias, César, muchas gracias, Jimena, Bianca, y a la orden. Un placer estar con ustedes. El placer es de nosotros. Muchísimas gracias.